México Cómo Vamos es un esfuerzo de sociedad civil que reúne a 50 académicos expertos en economía y en política pública para analizar la coyuntura de cómo va avanzando el país en materia económica. Uno de los esfuerzos principales que llevamos y que hacemos en México Cómo Vamos es medir el crecimiento económico, y de eso trata esta conferencia de prensa. Entonces, bueno, no medir, sino darle seguimiento a los indicadores de crecimiento económico, para ser exactos. Entonces, esta conferencia nos va a acompañar el doctor Jonathan Heath, quien nos va a presentar un paper que recientemente hizo como parte de una iniciativa que es México Cómo Vamos y IMCO. El paper se llama Recomendaciones para reportar el PIB y su crecimiento en México. En el panel me acompaña Ricardo Becerra, subsecretario del Distrito Federal, me acompaña también Alexis Milo, y me acompaña Enrique Ordaz, que representa al INEGI y que van a comentar el paper de Jonathan Heath. También quiero agradecer mucho la presencia de las autoridades del MIDE, de la licenciada Ana Torlencia Castro, del licenciado Roberto Rosales y del licenciado Carlos Guzmán. Muchísimas gracias por su presencia. Y por supuesto, la presencia del INEGI, la licenciada Yuriko Yabota, directora general adjunta. Muchísimas gracias. Vamos a seguir este orden. Primero quiero hacer una muy breve introducción, después Jonathan va a presentar el paper y finalmente le vamos a dar 10 minutos a cada persona para que haga sus comentarios, a cada uno de los panelistas, y después una sesión de preguntas y respuestas con prensa. ¿Qué motiva esta conferencia de prensa? La motiva una pregunta muy sencilla que resulta muy difícil de responder. Es ¿cuánto creció México en el último trimestre del 2014 y en general cuánto creció México? Para ello le cedo la palabra al doctor Jonathan Heath. Jonathan, muchas gracias. Sí, siempre desde hace ya mucho tiempo, cuando salen la mayoría de los indicadores económicos, se reportan desde muchos diferentes ángulos. La tasa anual, la tasa trimestral, son los principales que se enfocan, pero de ahí se pueden derivar una gran cantidad de formas de tratar de medir. Y pues obviamente hemos visto a través del tiempo que mucha gente, analistas, medios, etcétera, por un lado pueden o confundirse en su misma interpretación, o también por el otro hay un uso un poco a los intereses de cada quien de cómo deben de reportar la noticia. Recuerden ustedes cuando salió el dato del PIB, por ejemplo, en el segundo trimestre, pues la Secretaría de Hacienda fue rápidamente para decirnos que había crecido más el segundo que el primer trimestre, pero después cuando salió el siguiente trimestre, pues el efecto calendario resultaba al revés, entonces habló de la importancia de utilizar el efecto calendario, lo cual habían ignorado la primera vez, porque pues le convenía, ¿no? Ahora sale el dato del tercer trimestre y pues nos dicen, pues vean ustedes el crecimiento del 2.2, pues es la tasa más elevada que hemos tenido en los últimos 7 trimestres. Pues obviamente pues buscan siempre cómo acomodar para siempre tratar de enfocar la noticia en una forma importante, de una forma que les conviene. También es muy típico que de repente podemos, el dato no necesariamente del PIB, sino por ejemplo el empleo, subió con respecto al mes anterior, pero bajó en su tasa anual comparado con el del año pasado. Entonces un periódico pues siempre se enfoca en la noticia negativa y el otro siempre en la noticia positiva, etcétera. Hace algunos años me invitaron de parte del INEGI para escribir un libro, lo que indican los indicadores, y uno de los ejercicios que nos divertíamos mucho haciéndolo cada vez que salían los indicadores era revisar todos los reportes, los medios, televisión, radio, los periódicos, etcétera, para ver qué decían y cómo interpretaban todos en una forma diferente de un solo boletín. Un solo boletín de prensa, todo el mundo tenía la misma información, sin embargo todo el mundo lo reportaba diferente. Hoy en la mañana en el periódico acabo de leer la nota sobre la tasa de desempleo que está cayendo a nivel nacional, pero a nivel la tasa urbana está subiendo, lo cual significa que lo que bajó fue la tasa rural, no hay, es cuestión de aritmética. Sin embargo, en el análisis están preguntando a varios analistas y todos los analistas están dando la explicación de por qué cayó la tasa de desempleo
a nivel de las ciudades, a nivel urbana, no hablan de la parte rural. Entonces, siempre hay muchos huecos y muchos problemas de ese tipo. Entonces, la idea de este paper, de este artículo, era tratar de proponer una forma un poco más simplificado para que todos estemos hablando ahora sí que un solo idioma. Si ustedes, por ejemplo, ven los datos de Estados Unidos, cuando sale el crecimiento del PIB, que se reportó hoy en la mañana, reportaron una sola tasa de crecimiento, 3.9%. Todo el mundo sabe que eso viene de una serie ya ajustada por estacionalidad, no tienen por qué decirlo, ya se sabe que es una tasa anualizada, que eso es algo muy particular de Estados Unidos, que no lo usan los demás países, pero ya todo el mundo sabe, se sabe perfectamente bien cómo interpretarlo, y ya si alguien quiere calcular una tasa diferente, una tasa respecto al año pasado, etcétera, hay una sola serie del PIB que se reporta y es la ajustada, donde se puede calcular la tasa con respecto al trimestre del mismo trimestre del año anterior, o el trimestre anterior, etcétera. Entonces no se complican con, no, pues tenemos la serie original, tenemos la serie corregida, tenemos la serie ajustada, tenemos la serie de tendencia, tenemos, y ahora le pueden sacar la tasa trimestral, le pueden sacar la anual, le pueden sacar la anualizada, y entonces empezamos a ver que a la mera hora, pues aquí podemos llegar a reportar, obviamente en el boletín de prensa no nomás son dos tasas en la cual se enfocan, pero a la mera hora la discusión puede tornarse en alrededor de 7, 8, 9 diferentes tasas. Cuando reportan la producción industrial en Estados Unidos fue 0.4%, punto. No usan dos decimales, un solo decimal, porque es la ciencia económica, la de medición económica, pues es muy difícil precisar con tanto exactitud el crecimiento, y pues la verdad usar dos puntos decimales pues es algo pretencioso. Entonces aquí, dentro de todo lo que vimos y lo que analizamos y lo que vimos de otros países, es que lo que deberíamos hacer todos es tomar como base del análisis la tasa de crecimiento del trimestre con respecto al trimestre anterior para enfocarnos en el trimestre en sí y utilizar una sola serie del PIB que nosotros recomendamos que sea la serie corregida por efectos de calendario y después ajustada por la estacionalidad, porque es la que más realmente refleja, creemos nosotros, lo que es en sí el crecimiento del trimestre. Vimos la experiencia de muchos diferentes países, pero en especial, bueno, no nada más Estados Unidos y Canadá, pero en especial pueden ustedes entrar a sus páginas y pueden ver cómo reportan. Tienen toda una gama de información para el que quiere enriquecer el análisis, pero a la mera hora realmente se enfocan en una sola tasa y de ahí viene todo el giro de la discusión alrededor de esa. Aquí lo que nosotros queremos enfatizar es la razón por la cual escogemos nosotros la tasa del trimestre con respecto al trimestre anterior y no la tasa anual, es porque la tasa anual es una tasa, la verdad, muy engañosa. De repente puede subir o puede bajar, pero la razón por la cual está subiendo o bajando no tiene necesariamente que ser el comportamiento del trimestre en sí. Por ejemplo, acaba el INEGI de reportar la tasa anual del tercer trimestre, pero realmente no es la tasa del tercer trimestre, es la tasa de 4 trimestres que se están acumulando. Y cada vez que reportamos una tasa anual, quitamos el trimestre más viejo y le agregamos uno nuevo. Y la tasa anual puede subir o bajar, no necesariamente por la información nueva que le estamos incorporando, sino por el trimestre que le estamos quitando. Si el trimestre que estamos quitando fue un trimestre muy malo, y déjame pensar que el trimestre que estamos agregando fue mediocre, pero simplemente porque quitamos la tasa muy mala, va a subir la tasa anual. Y de repente vamos a estar hablando de que la tasa anual del tercer trimestre va muy bien y vamos mejorando, y empezamos a sobreanalizar ese trimestre, cuando no tiene absolutamente nada que ver con el tercer trimestre, sino que fue con el trimestre que dejamos fuera del análisis. Y entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, que el cuarto trimestre de 2013 entre el cuarto trimestre de 2012, podemos sacar esta tasa de crecimiento. Pero si ustedes realmente ven lo que está implícitamente dentro de esta ecuación, es la tasa acumulada de 4 trimestres. Y ahí pueden ver ustedes que para pasar del cuarto trimestre al primer trimestre del año siguiente, quitamos el último trimestre, el más viejo, que es el
cuarto trimestre, el primer trimestre con respecto al cuarto trimestre del año anterior y agregamos un nuevo trimestre. Y entonces esta ecuación lo que estamos haciendo implícitamente como que no nos damos cuenta. Y precisamente por eso de repente nos enredamos mucho y sobreanalizamos algo que pasó cuando realmente lo que pasó pues tiene que ver con lo que les dije, el trimestre que ya dejamos fuera del análisis y que ni siquiera lo estamos considerando. La otra cosa que también encontramos es que hay muchas diferencias entre la serie original y la serie ajustada por estacionalidad y también corregido por efectos de calendario. Y nosotros vemos que si ustedes quieren utilizar una tasa anual, es mucho más, yo diría, cercano a una interpretación correcta, utilizar una tasa a partir de ya una serie corregida por efectos de calendario. Porque muchas veces aumenta la tasa anual, pero simplemente aumentó porque hubo más días hábiles y porque alcanzó una fábrica que produce exactamente lo mismo, con más días hábiles de producir más. Entonces realmente no hay un aumento en la producción del país, simplemente hubo más días en ese mes. Y entonces sobreanalizamos y decimos, no, vean cómo la economía va muy bien porque ya aumentó la producción. Pues no aumentó la producción, pues estamos produciendo exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, los efectos de calendario, ya sabemos, creo que es algo muy conocido en el caso de México, que cuando hay la Semana Santa y cuando cambia de un año a otro, especialmente cuando cambia, casi siempre es en marzo, pero cada vez en cuando cambia es en abril y cambia a marzo, entonces de repente uno de los trimestres está sesgado hacia arriba y el otro sesgado hacia abajo, y el año siguiente cuando vuelve a ser en abril pues es justamente al revés, y entonces de repente pues estamos sobreanalizando diciendo que el trimestre va muy bien cuando lo único que fue es que hubo una Semana Santa ahí y en la otra vez no lo había, y eso no tiene nada que ver con realmente más actividad económica o no. Entonces lo que nosotros estamos aquí proponiendo es que siempre utilicemos cifras que estén ajustadas por la estacionalidad y obviamente también incorporando los efectos calendario para así poder hablar de periodos que sean similares entre sí. Si yo quiero, déjame ir a lo absurdo, pero si yo siempre veo el crecimiento de 2 meses comparado con un mes antes, pues siempre voy a ver un crecimiento positivo. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el mismo número de días con respecto a un mismo número de días anteriores para asegurar de que estoy haciendo comparaciones similares. Y esto es parte de lo que nosotros estamos aquí proponiendo. Y si ustedes ven y comparan, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual de la serie original contra una serie ajustada, van a encontrar que en tiempos normales, cuando no hay Semana Santa, realmente la diferencia a un punto decimal, pues prácticamente ni siquiera se puede llegar a observar, son casi iguales. Y únicamente cambia, de repente es un aumento un poco mayor o un poco menor, cuando está el efecto de la Semana Santa. Pero creo que la comparación correcta es tomar en cuenta los efectos de calendario para esta tasa de crecimiento y no estar hablando de algo que se infló simplemente porque estamos cambiando números de fines de semana o algo por el estilo. Si ustedes analizan otras series donde queda un poco más evidente, por ejemplo, el IGAI, van a encontrar que el IGAI también incorpora este sesgo de la Semana Santa, pero no es únicamente en marzo y abril, sino en otros meses. Puede ser que el IGAI aumenta mucho o disminuye, pero simplemente porque hubo un cambio en el número de días hábiles o el número de fin de semana o algo por el estilo. Entonces no es únicamente que hay que tomar en cuenta los efectos de calendario cuando hay Semana Santa, sino prácticamente hay que tratar de tomar esto en cuenta todos los meses. Entonces de ahí empezamos nosotros a analizar las series, incluso la tasa de todo el año puede cambiar, pero por un par de puntos decimales cuando hay un cambio de Semana Santa de un año a otro. Pero si ustedes calculan el PIB de todo el año a partir de la serie ajustada por estacionalidad y por efectos de calendario, encontrarán que en vez de haber crecido con estas series antes de que revisaran 3.9 en el 2012 y 1.1 en el 2013, pues lo único que vamos a hacer es vamos a quitar un par de puntos decimales de un año y agregárselo al otro año.
pero el acumulado realmente de los 2 años es exactamente igual. Y casi nunca vamos a encontrar una diferencia de ser el cálculo de una manera por el otro, más allá de 2 puntos decimales, cuando hay una Semana Santa que cambia de calendario, y cuando no lo hay, pues las diferencias, como pueden ver ustedes ahí en el 2010, 2011, pues la diferencia es de 0.02, 0.01, o sea, prácticamente no hay. Entonces sí creo que a nivel analítico nos simplificamos la vida, usamos una sola serie, calculamos las tasas y no nos vamos a hacer tantas bolas, y creo que el mensaje pues es básicamente lo mismo. Al final de cuentas, a lo que llegamos es que recomendamos utilizar solo la serie del PIB ajustada por estacionalidad para todos los cálculos de crecimiento, ya sea con respecto al trimestre anterior, ya sea con respecto al mismo trimestre del año anterior, ya sea el acumulado del año, ya sea el promedio del año contra el promedio anterior, y así es exactamente. Si ustedes se fijan bien, entran a la página de la BEA en Estados Unidos, van a encontrar que hay una sola serie, y así es como calculan todas las tasas de crecimiento. Favorecer en el reporte solo la tasa de crecimiento trimestral. En este sentido, pues la economía creció tanto por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y así nos vamos a enfocar y vamos a poder decir cómo nos fue en el trimestre tal cual. El gobierno nos está diciendo que fue el mejor trimestre de los últimos 7, porque están utilizando una tasa anual. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que el avance en el tercer trimestre de 0.5 fue menor al segundo trimestre, ligeramente mayor el primer trimestre, y así podemos como que tener un poco más idea de cómo va la economía tal cual. También sugerimos utilizar el mismo trato del calendario agrícola de la serie trimestral en la serie anual. Ya estamos entrando quizás en detalles, y yo sé que para la gente que estudia la parte agrícola, pues sí necesitan quizás un calendario específico para el tratamiento agrícola, pero en general, para sacar el PIB, no necesitamos un PIB con un año agrícola diferente al trimestral, porque entonces tenemos una serie del PIB anual que tiene un tratamiento del calendario agrícola, y otra serie del PIB trimestral que tiene un tratamiento distinto, y los dos sacan tasas de crecimiento diferente. ¿Cuál de los dos fue la tasa de crecimiento? Pues a la mera hora no es una diferencia muy grande, pero pues hablemos de una sola cifra. Entonces pongámonos de acuerdo para tener una sola serie, tanto del trimestral como el anual, que sean exactamente igual. También sugerimos no utilizar las series originales en los comunicados de prensa, tenerlo a disposición. Digo, aquí estoy muy consciente de la importancia de la transparencia. Hay que tener los datos para todos lo que la gente quiere analizar, pero simplemente a nivel del tratamiento del boletín de prensa y todo, decirles, señores, esta es la tasa de crecimiento que le estamos dando para que analicen la economía, pero las series originales y todas las demás series ahí están disponibles en el banco de datos, el BIE del INEGI. También, como dije, sugerimos publicar todas las tasas con un solo punto decimal. Ya hay que dejar de ser pretenciosos, o sea, nuestra medición no es tan exacto para tener tantos puntos decimales. Otros países simplemente reportan un solo punto decimal, pues vamos a reportar un solo punto decimal. Y también lo que pensamos es que estas recomendaciones, poco a poco, habría que pensarle, pero llevarlos poco a poco a todos los demás indicadores de coyuntura. No nada más se trata del PIB, sino se trata en general de todos los indicadores, casi todos los indicadores tienen más o menos los mismos problemas. Entonces, estos son básicamente las recomendaciones. Les invito a que lean el artículo completo. Lo tienen en su USB, ahí viene, lo pueden ver, y ahí viene todo el razonamiento y todas las discusiones. Y lo único que creo que me falta decir es de que hicimos una primera versión de este artículo y lo hemos discutido con mucha gente y han participado muchas, incluso hasta el propio INEGI nos ha dado sugerencias. Lo platicamos con muchos diferentes comités de economistas, de gente conocida, etcétera, y ha ido enriqueciendo mucho la propuesta. Y pues bueno, ahí yo ya me quedo. Gracias. Muchas gracias, Jonathan.